Bueno, y en Mega Noticias ahora tenemos una importante entrevista y para eso invitamos a nuestro editor del área internacional, Pablo Cuellar, quien nos va a presentar a un invitado que sin duda estará implicado en la historia de Argentina en los próximos 4 años. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, tenemos un importante invitado aquí el día de hoy en Mega Noticias. Ahora que lo pasamos a presentar inmediatamente, hablamos de Alberto Venegas Lynch, más conocido como Berti. Él es diputado de La Libertad Avanza, el partido de Javier Milei. De hecho, es una persona cercana, ha sido asesor del presidente electo de Argentina. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos al tiro con noticias. Quiero desplegar la siguiente imagen porque recién otro diputado electo también de La Libertad Avanza ha publicado esta imagen en redes sociales. Hablamos de Agustín Romo. Ahí vemos al presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros representantes de su partido porque acaban de salir de la Casa Blanca. Ha estado en una visita a Estados Unidos, tanto a Nueva York y Washington, D.C. Javier Milei participando, ¿no? Y teniendo estos primeros acercamientos con Estados Unidos. ¿Cómo ve esta visita que está teniendo el mandatario electo? Bueno, no conozco la agenda del presidente electo. En definitiva, está ahora concentrado en el armado del Poder Ejecutivo, de manera que yo tengo agenda en el Poder Legislativo, de manera que estos son acercamientos vinculados seguramente y por los integrantes del equipo a la reforma monetaria y también la vinculación diplomática que me parece es importante con el país del norte. Claro, se ha puesto mucho hincapié con los países que se va a relacionar el presidente Milei cuando él llegue en el gobierno, porque él ha sido muy crítico también de otras naciones, como el caso de Brasil, de China, que son parte de los principales socios comerciales de Argentina. ¿Cómo ve usted la conexión justamente con estas potencias? Bueno, eso será responsabilidad de quien tome el tema de la diplomacia y el tema de las relaciones internacionales, que entiendo será Diana Mondino. Yo, en términos generales, creo que siempre es bueno mantener las mejores relaciones diplomáticas porque eso es lo que también construye las vinculaciones que después los privados puedan tener en sus vinculaciones religiosas, culturales, sociales, comerciales. Yo creo que el tema de las... creo en la apertura, digamos, de la vinculación y aprovechar lo que es la globalización en definitiva y no esta cosa cepalina que nos ha hecho construir todo, de vivir con lo nuestro y ese tipo de disparates que es uno de los motivos también de la cerrazón nacionalista que no tiene justificación para hacer y en definitiva en contra del progreso, porque si creemos que cerrándonos al mundo podemos vivir mejor, bueno, cerrémonos en provincias, cerrémonos en nuestro barrio, en nuestras propias casas. Es tener más variantes, digamos, en definitiva, como digo, para el comercio, para la cultura y demás. Entonces las relaciones internacionales me parecen positivas. Lo que sí está el paradigma de la gente que piensa que el gobierno es el que tiene que abrir puertas comerciales y ir en delegaciones, cuando en realidad los empresarios saben perfectamente qué mercados abrir, solamente hay que dejar de entorpecer el comercio desde los gobiernos. Sí. Diputado, bueno, hablemos también de economía, que quizás es el tema más importante en este momento de Argentina, con una inflación desatada, con altos niveles de pobreza y donde apuntan también la mayoría de las reformas estructurales que quiere hacer Javier Milei en términos de la dolarización, cerrar el Banco Central, reformas tributarias, varios tipos de políticas, y usted ha estado cooperando desde hace varios meses, me contaba, en la implementación de estas mismas reformas. ¿Cómo ve el escenario económico con el cual se va a encontrar Milei cuando llegue el 10 de diciembre a Casa Rosada? Creo que donde pivoteamos en las reformas es en el concepto de la secuencialidad. ¿Qué cosa hacer primero, qué cosa después? Dado que estamos en el quinto subsuelo del infierno y no podemos pasar al cielo de un solo salto. Hay restricciones y esas restricciones son fundamentalmente sociales. Entonces, una de las premisas es no tocar partidas sociales, no ir contra las víctimas, sino contra el victimario que es el Estado. Entonces, el bajar el gasto de la política, bajar impuestos, que una vez que se bajan los gastos de la política, permite un equilibrio fiscal, y lo cual permite alivianar la carga que tiene el sector privado hoy a través de la carga impositiva, desregular, que tenemos en Argentina como 70.000 regulaciones, reformar y modernizar el mercado laboral, que también ocurre en Argentina, que para tomar una persona lo piensas 3 veces, pues casi como adoptar una persona, ¿no? Por las cargas que tiene, eso va en contra de la empleabilidad. Luego de eso es abrirse al mundo, este comentario que estábamos haciendo recién sobre el comercio. Y en paralelo a todo esto es la reforma monetaria, que es en definitiva
quitarle la maquinita de hacer billetes al Estado que nos estafa desde 1935, hace nada, que es la creación del Banco Central. Y ese es un punto importante, porque una cosa que sí es oficial y se ha comunicado en la cuenta de Twitter oficial de Javier Milei, es que el cierre del Banco Central no es algo negociable. Con lo cual, independientemente cuál sea la ingeniería o la arquitectura de salida hacia la reforma monetaria, el foco es terminar con la herramienta y la vaca sagrada de nuestra época, que es el Banco Central. Exacto. Ahora, nosotros estuvimos reporteando este día, que fue cuando finalmente ganó Javier Milei hace algunos días la presidencia en Argentina, con un porcentaje también bastante contundente por sobre el candidato Sergio Massa. Sin embargo, yo escuchaba a algunos votantes que decían acá que pensaban o que piensan que el día 11 de diciembre ya van a estar ganando en dólares, o que el Banco Central podría ser en pocos meses. ¿Cuánto planifican ustedes que estas reformas que son importantes podrían finalmente aplicarse en un país como Argentina? El foco puesto ahora en la reforma monetaria es resolver el tema de las LELIQs, que es estas letras líquidas, que en definitiva es una bomba de tiempo respecto a la hiperinflación, y hay que atacarlo primero, antes de hacer absolutamente nada, para poder terminar con el cepo, que es este tema de la maraña burocrática y regulatoria cambiaria que va en contra de todo el comercio exterior, el desbarajuste que tenemos de la estafa a los exportadores y la discrecionalidad a los importadores. Es un verdadero desbarajuste. Así que parte de ese viaje a New York también debe estar orientado a resolver ese tema. Pero el tema fundamental monetario pasa por ahí, que es el ataque a la inflación, pero tiene que ser hoy la agenda legislativa, la reforma del Estado, donde roba la política sin tocar partidas sociales, y la reforma fiscal de la baja de impuestos. Esa es la agenda que vamos a tener legislativa muy probablemente. Pero ¿podríamos ver una Argentina dolarizada y sin Banco Central en el gobierno de Javier Milei en estos 4 años? Bueno, esto me comentabas a lo último, el día 1 no. En definitiva, la reforma monetaria es un proceso, incluso con la última versión de lo que era la dolarización. Por eso, pero de ahí a 4 años también algunos lo ponen en duda. Quizás muy poco tiempo para poder hacerlo. No. Esto es para dentro de los 4 años. Lo que se habla de los 2 años es advertir que los resabios inflacionarios del daño que ya se hizo va a tener resabios la inflación, porque ya la emisión está en la calle, eso es inevitable, el daño está hecho. Ahora, se habla también de los próximos 6 meses, que van a ser duros, pero el punto central es que desde que yo tengo uso de razón, cuando hablan del ajuste, hablan al ajuste del bolsillo del contribuyente. Más inflación, más impuestos, eventualmente más deuda, que es inflación o impuestos futuros. En este primer caso de que tengo uso de razón, el ajuste es a la política. Y es el cambio. No puede ser que la gente llegue de trabajar un día arduo y el 70% de lo que hizo ese día se lo robe el Estado. Claro. Bueno, diputado, de hecho, este tema, lo que usted comentaba, que va a estar complicado estos 6 meses, lo dijo en una entrevista recientemente Javier Milei, que hay que estar ahí complicado, que viene un periodo de austeridad también bastante grande, que no se puede despilfarrar más dinero de lo que ha ocurrido en los últimos años. Y uno de los conceptos que dijo Milei fue: no hay plata para invertir. De hecho, hubo preocupación, tuvo que salir a explicar también sus palabras, y esto dijo el presidente electo. A ver si podemos revisar esa declaración. Todas las partidas que se puedan cortar, se van a cortar. O sea, hay que entender que no hacerlo, el tamaño de la crisis que vamos a tener va a ser homérico. Entre comer y pintar la casa, ¿qué haces? Comer, voy a comer. Bueno, entonces vamos a dejar de comer. Bueno, mientras que no tengamos plata, no pintamos la casa. La única excepción a lo que yo dije, nadie va a poder gastar un mango de más porque le corto la mano. La única que puede gastar más es la ministra de Capital Humano. Claro, dice, la única que va a poder gastar más, la ministra de Capital Humano, que va a congregar a varios de los ministerios. Por ejemplo, educación, salud, trabajo, ¿no? Educación, salud, trabajo, niñez, el tema de discapacidades, es flor de ministerio, engloba toda esa cuestión. Por eso la gente no se toca, dice Javier. Entonces, el hecho, tú comentaste el tema de no se puede invertir. Hay que tener claro la diferencia entre gasto e inversión. Inversión justamente es una inversión para crecimiento que solamente lo hace el sector privado. Claro. De lo que se trata es bajar el nivel del gasto del Estado para sacarle el peso al sector privado para que pueda invertir. Porque el Estado gasta, el Estado consume stocks de capital. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero en la infraestructura pública también hay inversión pública. Para mí, justamente es el punto central conceptual, que es un cambio de paradigma. Es gasto, es gasto. Suena inversión, pero siempre se está extrayendo recursos coactivamente del mercado para hacer una obra que puede ser un bien público importante, pero la cuestión es, ¿qué es lo que no se ve ahí? Claro. ¿Cómo se hubiera hecho si fueran manos privadas? Pues desde el Estado se hace siempre de forma subóptima,
cuando no es el caso de la corrupción y cuando no es el caso de cobran la obra y ni siquiera hacen la obra. Diputado, ahora también la composición del Congreso va a ser clave. Usted va a tener ahí un rol preponderante como miembro de La Libertad Avanza, porque sabemos que muchas de las reformas necesitan pasar justamente por el Congreso. Sin embargo, su partido no tiene hoy la mayoría. ¿Cómo lo van a hacer ahí para poder conjugar las ideas, los pensamientos que tienen con esta minoría o apoyo que eventualmente podrían tener con Juntos por el Cambio? Bueno, mi análisis ahí lo hago pensando de 3 aspectos. Uno es el de La Libertad Avanza. Ajá. La Libertad Avanza ha dado un paso fenomenal respecto de su representación en la Cámara de Diputados. La verdad que un tercer partido minoritario, claro, que hace sus primeros pasos, generalmente que uno puede decir que saca a nivel nacional un 5%, 2 dígitos es una barbaridad. Bueno, tenemos un presidente, claro, casi 40 diputados, de manera que es una posición importante. Haciendo la aclaración que cualquiera que hubiera ganado de los candidatos a presidentes nunca hubiera tenido mayoría. Claro. Entonces está en la misma situación. Después está Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio se fracturó virtualmente después de las PASO. Eso hizo que se pueda reubicar y relajar esos vínculos de una paleta, digamos, de pensamiento político bastante amplio tenían, pero hay mucha gente de ahí valiosa que incluso Javier quiso incorporar y le propuso incorporar antes de las elecciones que al final no cuajó. Esa gente converge en nuestra idea de que hay que bajar el gasto de la política, que hay que bajar impuestos, sí, y he entendido la idea. Con lo cual, independientemente que no vayamos en bloques unidos, los colores políticos, la cuestión de en el momento que se vota ciertas leyes en esta línea van a acompañar. Y por último, un análisis, que estas son suposiciones por supuesto mías, hay que ver cómo queda el mapa y en definitiva hay mucha gente en las listas de otros partidos que no se saben los antecedentes o no vienen de la política, de manera es difícil hacer una proyección. Pero hago este siguiente análisis. Dejando de lado las izquierdas y los kirchneristas rancios, digamos, que están parados en la vereda de enfrente absolutamente, está el político tradicional, que sabe que tiene que estar atento con mucho olfato al termómetro de la opinión pública, porque si no se lo lleva por delante la opinión pública. Claro. Y tiene que leer lo que el electorado le dijo el domingo. Entonces yo creo que no solamente han cambiado el discurso, que antes decían que había que pagar los impuestos con alegría. ¿Ustedes creen que ellos podrían eventualmente algunas reformas, por ejemplo, unirse a ustedes? Claro, yo creo que esa gente, si es inteligente y quiere mantenerse en la cresta de la ola política, tiene que cambiar su discurso. El empuje que tiene la batalla cultural, sí, en la dirección de la opinión pública contra la política, se la lleva puesta. Sí. O sea, va a necesitar cambiar. Diputado, veamos también el tema de la relación con Chile. Nosotros hemos estado muy pendientes de lo que ha estado ocurriendo en Argentina. Ha habido fenómenos que han sido de cierta forma similares también con Chile a nivel político. ¿Cómo ve usted este gobierno que va a tener Javier Milei con el gobierno de Gabriel Boric? Aquí en Chile, el presidente Milei ha sido también muy crítico en torno a la figura de nuestro mandatario, incluso llamándolo empobrecedor. ¿Cómo ve finalmente esta relación? ¿Cómo se puede dar? Bueno, ha visto lo que es los tironeos, incluso con Patricia Bullrich en la campaña, sí, que ocurren estas cosas. Es parte, bueno, no sé si el folclore, pero es parte de las cosas que están implícitas en una campaña que ciertamente son muchas veces ásperas. Entonces, para marcar un rumbo y dejar un statement claro, digamos, muchas veces se recurre a temas personales. No sé cómo será el futuro, no será mi responsabilidad respecto a las relaciones internacionales, pero como dije al principio, yo creo que mientras se estrechen lazos en términos generales políticos, creo que hace a estrechar lazos luego en cosas importantes que van a favorecer tanto a los chilenos como a los argentinos, y esa es la idea. Pero ve que puede haber un intercambio político diplomático, porque en el debate, en el último debate, Milei dijo: nosotros podemos tener relaciones comerciales con cualquiera, sin embargo a nivel político probablemente yo no voy a tener alguna. Y no sé si Chile está dentro de esa. Bueno, por eso se verá. No quiero cometer la imprudencia de decir yo cuál sería la política. Te puedo decir lo que pienso, es un poco esto. Yo creo que... Pero conociendo a Javier. Bueno, pero no me puedo arrogar el derecho de suponer qué piensa de aquí en más. Yo creo que es mejor preguntarle a él o eventualmente a la persona que él le encomienda para que tenga esos claro, vínculos. Yo creo que por las actitudes también que he visto que ha tenido con otros jefes de Estado, me parece que va en la dirección me parece de bajar el nivel respecto del discurso, ir más a las relaciones y los vínculos que creo que se pueden construir. Y en definitiva, ¿cuál es la idea?
influir, estamos parados, digamos, en el plano de la libertad, y respecto a otros países que puedan estar más en la línea del Estado presente o el Estado planificador y la planificación central, creo que las vinculaciones personales, las vinculaciones políticas y entre Estados favorece todo lo demás, me parece, por lo menos esa es mi visión. Bueno, el presidente Gabriel Boric ha sido uno de los primeros en confirmar de que va a ir al cambio de mando en Argentina. Bueno, ahí tenés un gesto, en definitiva, creo que el futuro gobierno argentino va a responder favorablemente a ese gesto, de la misma forma del llamado del Papa, que hubo ciertos cruces de los dos lados, y me parece, yo lo veo ese llamado como un buen gesto de acercamiento, y también lo mismo, fíjate que si esa relación, por ahí estoy esperando cosas que no se van a dar, pero si esa relación se refuerza y es fértil, yo hasta creo que desde el plano social y económico, que Javier tiene mucho para transmitir y mucho para dar, puede llegar a ser una influencia como lo fue en su momento Michael Novak y Friedrich Hayek con Juan Pablo II respecto al enfoque de cómo salir de la pobreza y la correcta mirada del capitalismo. ¿Cree que este fenómeno Milei podría expandirse a otros países de América Latina? Definitivamente. ¿Cuáles ve, por ejemplo, posibilidad? Todo, Chile seguramente, Uruguay, toda la región nos está viendo, y no solamente Javier ha tenido una preponderancia importante antes de meterse en la política en la región, ya era conocido, sino que electoralmente y la ejecución que hagamos en Argentina también va a ser un factor de positivo o negativo, digamos. Claro. Yo creo que va a ser muy positivo porque creo que Javier se ha juntado hace mucho tiempo con gente experta ya considerando que iba a ser presidente antes de estar en las PASO. Como una sola posibilidad se lo ha tomado con una enorme responsabilidad. Diputado, nos quedan poquitos segundos. Entiendo que usted hoy día tiene una conferencia a la noche aquí en Chile. Si nos puede contar un poco de qué se trata. Bueno, nos ha invitado acá a Chile muy generosamente Fernando Cerimedo, que es el presidente del Centro de Estudios Libertarios, que es una persona un conocido empresario local que está muy comprometido con las ideas y la batalla cultural, cosa que siempre trato donde puedo de transmitir ese ejemplo en los empresarios, que en definitiva que sepan que si nos limitamos a hacer negocios, nadie va a luchar por nuestros derechos y por nuestras libertades si no lo hacemos nosotros. Y los Castro y los Chávez siempre están a la vuelta de la esquina, depende de lo que nosotros seamos capaces de hacer. Entonces los empresarios también creo que tienen que vincularse ahí. Entonces hicimos un raíz por medios estos días y esta tarde a las 6:30 creo que es una charla que se llama La Revolución Liberal, le había puesto yo, y acá localmente me dijeron, no, liberal quiere decir otra cosa, mejor pongámosle libertaria que la gente va a entender más. Bien, diputado, agradecemos su tiempo por haber estado hoy día aquí en Mega Noticias Ahora. Muchísimas gracias por la invitación, gracias. Buen viaje. Bien, Maca. Ahí tenemos entonces esta importante entrevista de uno de los diputados y también máximos asesores del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei. Sí, agradecer entonces Pablo Cuéllar, editor del área internacional, y también al diputado y asesor de Javier Milei, Berti Venegas. Que esté muy bien, muchas gracias por ese completo análisis sobre lo que viene en el inicio de este mandato del presidente electo en Argentina. Y estaremos en el cambio de mando, el 10 de diciembre. Chao, chao. Bueno.